Hola, hola. Dios les bendiga. Bueno, hablemos un poco, sigamos con nuestras series, espero que estén bien. Esta es la clase que compartimos en el día de ayer. Es, es parte de la serie Finanzas Bíblicas. Pues, de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de este tema? ¿Verdad? Todos requerimos criterios adecuados para el manejo del dinero y las posesiones. O sea, todos requerimos hacerlo bien, porque cuando no lo hacemos bien, entonces deshonramos a Dios y resultan matrimonios en conflictos, tensiones, socios que se separan, incluso divisiones entre iglesias. Cuando la gente tiene una perspectiva no bíblica, ¿verdad? De la forma de manejar los recursos materiales, entonces eso resulta en lo que vemos hoy, altos niveles de ansiedad, y que es la ansiedad, pues el exceso de futuro, envidia, inseguridad, descontento, entre otras cosas. Y es que el manejo de las posesiones revela el estado de nuestros corazones. Eso es parte de lo que hablamos la clase pasada, pero que igual quiero traer a colación esta semana, ¿verdad? Recopilas. La Biblia, ¿verdad? Tiene unos 2.350 versos que hacen referencia directa o indirecta al dinero o a las posesiones materiales. Y es porque hablamos de este tema, porque el dinero tiene un poder seductor por las cosas que puede ofrecer aquí y ahora. O sea, el dinero puede ofrecer la tierra, o sea, mucho de la tierra, placer, entonces es peligroso, porque nos hace sentir independientes y autosuficientes. Nos hace sentir que de verdad no necesitamos a eso. Así que ya hablamos de avaricia, hablamos de mayordomía, luego vamos a hablar de gratitud, deudas y ahorro. Y un poco, resumiendo un poco, hablamos de que la avaricia, ese deseo desordenado, egoísta, insaciable de poseer riquezas o bienes materiales que desplaza a Dios del centro y convierte al dinero en un ídolo. Y varias palabras claves ahí. Desordenado, egoísta, desplazar a Dios del centro y convertir el dinero en un ídolo. Y pues Lucas 12, del 16 al 21, vemos a Jesús decir, llamar necio al hombre que es rico para sí, pero no es rico para con Dios, mostrando que lo más importante no son los bienes materiales, sino que es muchísimo más importante, tantísimo más importante, poder tener una vida plena con Dios. Y pues decíamos que la avaricia es más que un problema del bolsillo, es un problema del corazón. Hay ricos generosos que no aman el dinero y hay pobres ávaros que aman el dinero. Y por eso tenemos tantos atracadores, tanta gente que anda delinquiendo porque nos demuestra que esto no es un problema del bolsillo, sino un problema del corazón. Eso se enseñó claramente lo contrario, el falso evangelio de la prosperidad, que pone la mirada en la tierra mientras Cristo dirige la mirada en el cielo. Cristo enseñó que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, que la avaricia es un pecado, ¿verdad? No es una debilidad, no es simple debilidad, una cosita, no, no. Que la avaricia es un pecado, aprendimos. Y cómo se cura, igual que todos los pecados, arrepintiéndonos, confesándolo y reemplazando las quejas por contentamiento, practicando la generosidad intencional. La avaricia desvía nuestra mirada de las cosas importantes y nos hace enfocarnos en lo material, lo que el mundo puede ofrecer. Así que el combustible de la avaricia es la idea de que tener más nos da plenitud. Y hoy entonces hablemos de mayordomía. ¿Verdad? Y, y le hago esa pregunta a usted que está ahí, ¿qué usted entiende por mayordomía? Pues la mayordomía no es más que la administración fiel de todo lo que Dios nos ha confiado, ya sean recursos materiales, dones espirituales, tiempo, vida, reconociendo, y esto es clave, que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas y que nosotros solamente somos encargados temporales. Así que mayordomo, ¿verdad? Yo creo que lo hemos visto en la película y todo el mundo ha visto esa serie, donde aparece un mayordomo, pero es alguien que por delegación del superior administra, supervisa. Y pues cuando vamos a Lucas 16, 1 al 2, vemos y podemos identificar estas palabras, ¿verdad? Alguien que se le ha permitido señorear, administrar, autoridad, encargado. Esto es un mayordomo, pero la palabra clave sería, ¿verdad? Delegación.
de autoridad, delegación de un poder, pero el poder no es de él, la autoridad no es de él, sino que es el dueño, el propietario quien delega sobre él. Y dice Salmos 24:1, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y sus habitantes, todo le pertenece. Y yo le invito a usted a buscar el libro de Crónicas. De verdad, esto es uno de mis pasajes favoritos, primero de Crónicas, y le invito a leer el capítulo completo y analizarlo, pero tómese un tiempecito para que usted vea lo que usted va a aprender de aquí, ¿verdad? Y este es David, básicamente un discurso de despedida de David para entregar a Salomón. Y de verdad, esa es su pasión. Yo creo que usted va a quedar impactado si usted se detiene. Y algunas enseñanzas allí que se nos muestran. En el versículo 11, David resalta que Dios es el dueño de todo, porque David estaba claro de que él simplemente era un mayordomo. Algo que es una frase que ha marcado mi vida y que yo hago mía siempre. Es que David dijo, nosotros damos de lo que es de él. O sea, David había estimado todo como que todo era de Dios. Y es la realidad. O sea, David había entendido claramente este concepto de mayordomía, de saber que nada era de él, que todo era de Dios, así que él no estaba dando a Dios de lo suyo, sino devolviendo a Dios un poco de todo lo que él le había dado. Y por eso le decía con generosidad, con amor, que nada es permanente, que somos transitorios en esta vida y que todo lo que tenemos es transitorio y la generosidad, pero no simplemente dar, sino que David hace hincapié en que Dios resalta, de que Dios ve la intención de quien está ofrendando. Así que mayordomo es confiar en la provisión de Dios. Yo le invito a leer, ¿verdad? Mateo 6, el 26, tengo que buscarlo aquí, un segundito. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, miran, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, se viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, que comeremos, que beberemos, porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y la palabra, y lo que el problema aquí, lo que Jesús resalta, no es que no trabajemos por la comida, no es que no trabajemos, no, lo que Jesús resalta es el afán, porque el afán es el deseo de querer yo estar en control, es el deseo de querer yo controlar todo, pero Cristo está diciendo, no, mejor que afanarse es poner su confianza en Dios. Los gentiles se afanan, o sea, Cristo le está diciendo a ellos, los gentiles se afanan, pero mejor que afanarse es confiar en la provisión de Dios. Y el Salmo más conocido, Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y esto lo escribió David, quien tenía todo, pero quien entendía que su provisión venía de Dios. Así que un mayordomo está consciente, un buen mayordomo, de que tiene un Dios y Padre que se ocupa de él. Es trabajador, es esforzado, porque no estamos hablando de hacer las cosas. Bueno, pues yo tengo un Dios que me suple, que no voy a trabajar, que no. Cristo nos llama, ¿verdad? Dios nos llama a hacer todas las cosas para su gloria. Primera de Corintios 3:31, o sea, hacerlo todo con excelencia, como para el Señor, pero como quien lo hace bien, no entendiendo que todo lo que tiene es poder, sino porque hacerlo bien es el llamado a Dios, pero que su provisión viene de arriba. Está contento con lo que tiene. Y cuando vamos al libro de Filipenses capítulo 4, esto es un capítulo muy conocido. Verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Escucha esta palabra, contentarme. Yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. ¿Cuántos de nosotros ya hemos aprendido a estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En lo poco, en todo y por todo estoy enseñado. Pablo, considerando todo como
una oportunidad que Dios le había dado para aprender, para ser enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que un buen mayordomo es contento con lo que tiene, pues sabe que Dios es quien asigna los recursos. O sea, él sabe que Dios es quien da y él ha aprendido a estar contento, como dijo el apóstol Pablo, cualquiera que sea su situación, sabe tener mucho, pero sabe tener poco y estar contento en la prosperidad, en la escasez, en la enfermedad, estar contento, pues él sabe que todo es del Señor y que Dios está conforme a como él entiende. Aceptar las desdichas. Job capítulo 1, ¿verdad? Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y es impactante porque Job no solamente bendice al Dios que da, y cualquiera bendice al Dios que da, y dice, claro, gracias a Dios por lo que me da. Pero Job está bendiciendo al Dios que da y que quita. Job, y Job está diciendo una palabra, quien dio fue Jehová, pero quien quitó también fue Jehová. Y pues, si hablar de dar a Job, Dios le había dado mucho, porque Job era uno de los hombres más ricos de la región. Sin embargo, Job demostró con eso que su esperanza no estaba en lo que tenía, sino que le entendía claramente que quien dio fue Jehová y quien quitó también fue Jehová, y que por lo cual él no tenía razón para cuestionar a Dios, sino que él bajo Dios, que en su infinita voluntad decidió darle, es el mismo que en su infinita voluntad decide quitarnos. Entonces, ser mayordomo es la forma en la que entendemos que todo lo que tenemos lo recibimos de Dios y que ese Dios y ese mismo Dios puede quitárnoslo. O sea, todo viene de Dios. Es que nada es mío. Todo es regalo de Dios. Todo es una autoridad, toda una delegación de Dios, la casa, todo lo que tengo. Así que aprender a glorificar al Dios que da, pero también aprender a glorificar al Dios que quita. El éxito ajeno no le afecta. Entender, ¿verdad? Que Dios da a cada uno conforme a como Él entienda. Y ahí le invito a leer Mateo 25:14, ¿verdad? Dar a cada uno conforme a como Él entienda. Muchas veces dado en la capacidad, pero otras veces simplemente cuestión de su gracia, como pasa con los dones. Y dice que el Espíritu Santo dio a cada uno como Él quiso, no porque algunos eran mejores. Entonces entender que al que tiene más es porque Dios en su infinita voluntad le plació tener más. Pero eso solamente molesta a quien entiende que la vida del hombre consiste en los bienes que posee, pero quien ha puesto su mirada realmente en Dios para entender que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, no se ve afectado por lo que Dios le da al otro. Porque entiende, eso es simplemente bendición, eso es simplemente añadidura. Pero la verdadera bendición es buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás es simplemente añadidura. Por eso él no siente que la envidia lo pobre. Pues la envidia es un cuestionamiento a Dios. Cuando envidia estoy cuestionando al dueño de los recursos de por qué decidió darle a otros más que a mí. Y el orgullo propio no lo enorgullece. Y dice, no cargo aquí en un segundito, dice primera de Corintios capítulo 4, verso 7, dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Qué le está enseñando aquí? Que todo lo que tenemos lo recibimos. Y eso también se ilustra allá en la lectura de Corintios, de 1 Corintios 29. David entendiendo que todo lo que tiene lo recibió. Y él dice, y, o sea, que lo que te enorgullece, dice aquí, o que tienes que no hayas recibido. Y oye esto, porque ser mayordomo es entender que no es que yo me lo gané, es entender que Dios me lo dio por su gracia, por su misericordia, que yo me esforcé, pero aún así es un regalo de Dios, porque hay gente más inteligente que usted, más listo, pero que simplemente no pudo ir a la universidad porque en medio ese dinero tuvo que usarlo para mantener a su familia, ese dinero tal vez se enfermó su padre y tuvo que usar todo ese dinero, tuvo que dedicarse a cuidarlo, tuvo hermanos que no había nadie quien cuidara y él tuvo que sentarse ahí a cuidarlo, echar para adelante a sus hermanos. O sea, la vida de cada uno tiene sus propias circunstancias, de forma que la historia de cada uno es independiente. Pero esto nos llama a no enorgullecernos por las cosas, por el éxito, sino entender
que todo es un regalo de Dios y que lo recibimos y que no hay razón para que nuestro corazón se llene de orgullo cuando entendemos que todo lo recibimos de Dios y por Dios. Así que esto también modea y debe permear nuestra forma de tratar pues a los demás como quien entiende que todo es un regalo de Dios y que no nos hace superior a los demás, a caminar con humildad, con agradecimiento, porque entendemos que hemos sido grandemente favorecidos por Dios y compartir intencionalmente, o sea, compartir nuestros dones, nuestros ministerios, lo que hacemos, nuestros recursos, compartir, porque mientras más compartimos, pues más se multiplica. Y un buen mayordomo sabe que un día Dios lo va a llamar a cuentas y al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y Dios te va a llamar a cuenta por la forma en la que estás administrando tu familia. Porque un mayordomo no es más que eso, un administrador. Dios te va a llamar a cuenta por la forma en la que estás administrando tus recursos, estás administrando. Y Dios te va a preguntar, Dios va a ver si lo administraste como quien cree que todo era de él, o si lo administraste como quien entiende que todo era un regalo de Dios y Dios le dio la oportunidad de ser un mayordomo, de forma que esperemos que en aquel momento Dios nos encuentre como mayordomos fieles. Así pues, ¿qué hemos aprendido? Dice, al sentir y saber que soy mayordomo, digo, me quitaron o perdí algo. O sea, siento yo, primero, yo siento que era mío o siento que fue un regalo de Dios. Y si siento que es un regalo de Dios todo lo que tengo, entiendo que Dios tendrá un motivo, que el Dios que dio, bendito sea el Dios que dio, pero también bendito sea el Dios que quitó. Le dieron a alguien más que a mí, Dios tiene el derecho, porque todo es de él, la tierra es de él, los habitantes son de él, los recursos son de él, todo lo que tenemos, de forma que ser mayordomo es sacarnos la idea de que algo nos pertenece y dar gracias, porque Dios nos ha dado el placer, porque Dios nos lo ha dado. En la manera que entendemos que somos mayordomos, en la manera que entendemos el concepto de mayordomía, es en la misma manera que somos mejores adoradores, porque damos gracias por todo y no entendemos que las cosas son nuestras. Necesitas algo, Dios provee. Así que esto se trata de una disposición del alma, de entender que Dios es el dueño. Así que Dios es el dueño. Somos administradores, nada es permanente. Y nuestra responsabilidad es bendecir su nombre en todo tiempo. Y recuerda esto, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y esperemos que al final de cuentas Dios le diga, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Que en el momento del rendir cuenta, seamos hallados como buenos administradores y como obreros aprobados, los cuales Dios no tiene nada de qué avergonzarse. Así que Dios te bendiga y seguiremos subiendo el video de las clases para que no pueda estar, para que esté lejos, también tenga la oportunidad de ver y ser bendecido. Yo te invito a no verlo súper rápido, sino a detenerte, a escudriñar cada pasaje, detenerte cuando sientas que tienes que detenerte, reflexionar en lo que sientas que tienes que reflexionar, porque yo creo que esa es la mayor forma de ser bendecido a través de este contenido. Dios te bendiga.